Buenos días, familia de Río de Gracia. Aquí estamos pues de nuevo en el confinamiento, pero gracias a Dios por los medios que nos da para poder comunicarnos. Y pues sí, preguntándonos si algún día saldremos de esta cuarentena y estas medidas. Pero creo que más que pensar en el tiempo y la fecha, la pregunta principal que necesitamos hacernos es, pues, ¿qué tipo de iglesia va a salir de este tiempo? Y pues sobre eso yo quisiera hablar con ustedes en este día. Realmente, ¿qué tipo de iglesia? Pues Dios quiere que seamos al salir de este tiempo. Vamos a orar, pedirle a Dios su ayuda. Padre Santo, gracias por tu presencia, que tú nos ministras por tu palabra escrita, que nos revela la palabra viva que es Jesucristo. Señor Jesús, pasea entre nosotros, pon tu mano sobre nuestra mente, sopla, Señor, en nuestro corazón, danos entendimiento. Espíritu Santo, ven sobre nosotros juntos al escuchar, enséñanos, equípanos, anímanos, envíanos, Señor. Estamos a tus pies y en tus manos. Que podamos encontrarte en tu palabra en este día. Amén. Entonces, pensando en la iglesia, yo quisiera hacer un viaje atrás a la iglesia en sus inicios, a lo que llamamos luego la iglesia primitiva. Y mi pregunta sería, ¿cómo fue que la iglesia en sus inicios venció en el sentido de cómo pudo realizar el propósito de Dios para ella a pesar de los problemas a su alrededor? Esa iglesia en los primeros siglos, hablo del primer siglo, pero también segundo, tercer siglo, no tenía poder político, no tenía poder económico. Era una iglesia compuesta principalmente por personas pobres. No tenían edificios. De hecho, se reunían en las casas de los hermanos más acomodados, en un patio o un espacio que tuvieran, donde cabían generalmente tal vez 50 personas, tal vez un poco más. Pero no tenían edificios, no tenían tecnología avanzada. Eran, de hecho, una minoría criticada y a menudo perseguida. Los llamaban de todo tipo de cosas. Los llamaban herejes porque ellos no adoraban a los dioses de la sociedad a su alrededor. Los llamaban por lo mismo idólatras. Incestuosos porque ellos hablaban de amor entre hermanos y se daban un beso santo de saludo. Los llamaban de inmorales. Caníbales porque pues ellos celebraban la Santa Cena hablando de comer, alimentarse del cuerpo y la sangre de Jesús. Eran llamados también rebeldes y peligrosos porque era claro que su lealtad más alta y más fuerte era al Señor Jesús, al verdadero rey y no a ningún otro rey. O sea que era un grupo que pues políticamente no podía ser controlado. Entonces vivían en peligro. Vivían en la periferia también de influencia en sus ciudades, no ocupaban los puestos pues influyentes, y muchos fueron martirizados en las maneras más crueles, arrojados a los leones y otros animales en el Coliseo romano y otros lugares, quemados vivos como antorchas para fiestas del emperador Nerón. Entonces, a pesar de todo esto, ellos conquistaron el imperio. El evangelio se expandió y de hecho, pues el cristianismo se convirtió finalmente, después de siglos, en la religión o la fe, pues, de la mayoría en el imperio. Y lo hicieron todo esto sin armas y ni siquiera con internet. ¿Cómo es posible? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia era? ¿Qué cosas hicieron que permitieron que ellos pudieran ver el avance del reino de Dios de esta manera? Bueno, yo quiero hablar de esto enfocándome en 4 verbos y todos estos
Estos verbos pues salen de la carta a los Efesios. Hemos estado estudiando, Saúl nos ha estado enseñando acerca de la epístola, la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a seguir ahí, pero lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente y hablar de 4 verbos esenciales en la vida de la iglesia. Y es importante que pensemos que son verbos, verdades en acción, cosas que no solamente que creemos, sino que hacemos. Alguna vez un niño le preguntó a su papá, si los filósofos son tan inteligentes, entonces, ¿por qué no gobiernan el mundo? Su papá le dijo, hijo, sí lo hacen, pero solamente que 200 años después de su muerte. ¿Por qué? Porque los filósofos escribían ideas, a veces en tomos muy gruesos, difíciles de entender, pero años después venía alguna persona que lo hacía entendible y decidía aplicar las ideas que estos filósofos habían anunciado. Y entonces, llevaban las cosas de los libros, pues, de las teorías a la acción. Y eso ha traído muchos cambios al mundo. De hecho, en nuestra vida como cristianos y como iglesia, pues algo parecido tiene que suceder. Qué bueno que podamos estudiar doctrina, ¿verdad? Y las grandes verdades de la salvación, pero también nos tiene que llevar como iglesia a la acción. Entonces, 4 verbos que llamo esenciales, que son los siguientes: adorar, andar, anunciar y ayudar. Y podemos vivir y practicar estos 4 verbos sin importar el tamaño de la iglesia. Esto es igual para la iglesia grande como para la iglesia pequeña. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? De hecho, estos son esenciales. Estas son cosas que también como individuos practicamos, pero estamos pensando hoy más que nada en nuestro llamado colectivo, ¿verdad? Cada iglesia puede tener, de hecho, pues un llamado particular de parte de Dios para hacer algo especial en la comunidad donde reside. Entonces, estos llamados particulares van a variar de iglesia a iglesia, pero todo eso siempre se va a encuadrar dentro de estos 4 verbos esenciales que nos muestran, pues, la vida básica de la iglesia y nos muestran las características de la iglesia, pues, que avanza en el sentido de ser fiel a Dios y ver a Dios obrar y finalmente cambiar las cosas a su alrededor. Entonces, verbo número 1, adorar. Efesios 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual, o se puede traducir del Espíritu Santo en Cristo. Entonces, nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos lleva a la adoración. Y pues la adoración es la fuente de todo, es el centro de todo lo que hacemos. De ahí brota, ¿verdad? Cuando leemos en Apocalipsis como Jesús está sentado sobre el trono, el Cordero de Dios junto al Padre, y el río de Dios fluye de ahí para sanar a las naciones, pero sale de este trono de Dios, sale de la adoración del pueblo de Dios reunido alrededor del trono de Dios, y de ahí fluye el río para sanar a las naciones. Este es nuestro primer llamamiento, y pues lo vemos como se ha mencionado ya en el mismo diseño de la carta a los Efesios. Pablo comienza adorando a Dios, agradeciendo, recordando y exaltando a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Ya después hablará de las cosas que la iglesia necesita practicar, pero comienza pues en esta parte de adoración. Hablará de familias, hablará de trabajo, hablará de guerra espiritual, hablará de cómo vivir una vida limpia. Muchas cosas va a decir, pero comienza con adoración. Y de hecho la Biblia misma comienza y termina de esta manera, lo que nos da una pauta pues de la importancia del tema. La Biblia comienza y termina
en un templo. El huerto del Edén era el primer templo, era el lugar donde Adán se encontraba con Dios, ¿verdad?, arriba de la montaña. Y al final de la Biblia vemos otro templo, ahora la Nueva Jerusalén, donde todos nosotros estaremos reunidos adorando a Dios. El principio, el final es adoración. Entonces, como en el cielo, nuestra adoración tiene que ser una adoración llena de Dios y del Evangelio. Y esto es muy importante. La esencia de la adoración no solamente es la música, el cantar, sino el hecho de que sea llena de Dios y del Evangelio. Pero cuando digo adoración, aquí me estoy refiriendo a todo lo que hacemos, ¿verdad? Cuando cantamos, oramos, predicamos, profetizamos, testificamos, ofrendamos, comemos juntos, comulgamos, pues celebramos la cena del Señor, todo lo que hacemos en nuestra adoración. Y todo eso junto forma nuestra adoración a Dios, porque escuchamos la palabra adorando a Dios, ¿no? Damos nuestra ofrenda y diezmo adorando a Dios. Todo tiene que ser en adoración llena de Dios y del Evangelio. Pablo dice esto a los Corintios al final de su carta, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, esta es la adoración que necesitamos. Una adoración llena de la gracia del Señor Jesucristo, llena del amor del Padre y llena de la comunión del Espíritu Santo. Entonces, una adoración llena de la palabra y la presencia de Dios. Una adoración bien preparada y bien participativa. Y este tipo de adoración nos animará, nos alineará, porque pondrá nuestra cabeza en orden. Llegamos luego a la reunión de domingo así como confundidos, a veces descentrados, si se puede decir eso, ¿verdad? Hemos perdido nuestro norte y la adoración compone nuestra brújula y nos apunta de nuevo al centro de las cosas para que podamos pensar con claridad y vivir con claridad. Entonces la adoración nos va a animar porque nos va a recordar nuestra salvación. La adoración nos va a alinear, nos va a recentrar como Dios quiere, nos va a formar. Porque así como adoramos a Dios, aprendemos cómo Dios se relaciona con nosotros y nosotros con Él. Entonces nos va a formar y también nos va a equipar. Bueno, un escritor que nos habla sobre esto, que hemos probablemente leído en otras ocasiones, es Juan 20, 19 a 23. Y me parece que esta escritura resume lo que tiene que pasar en nuestra adoración como iglesia. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Queremos una adoración donde Jesús se presenta, ¿no es verdad? Nosotros podemos estar atemorizados, encerrados atrás de nuestras puertas, de las circunstancias y otras cosas que nos han pasado, nos reunimos, pero queremos que Jesús se presente en medio de nosotros. Y luego dice, los saludó. ¿Y qué les dice? La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Jesús llega con ellos, ¿verdad? Se presenta y les predica. Les demuestra, de hecho, con las cicatrices de su mano, de su costado, ¿verdad? A través de sus heridas, les predica el Evangelio y les anuncia la paz. Necesitamos una adoración de ese tipo, donde recibimos de nuevo la gracia, pues, del Evangelio y recordamos que estamos en paz con Dios, perdonados por Dios, que somos hijos y amigos de Dios. Todo esto viene, es lo primero que necesitamos. Y esto es lo que Jesús, de hecho, hace aquí. Pero Jesús no para ahí. Jesús anuncia el Evangelio, pero luego dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos
Y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y entonces ellos experimentan la presencia de Dios. Oyen el Evangelio, de hecho ven el Evangelio en el cuerpo mismo de Jesús. Recuerdan el Evangelio, se llenan de gozo por su salvación. Y después ellos experimentan la presencia personal del Espíritu Santo. Esta es la adoración que tú y yo queremos tener. Pero no para ahí, porque entonces Jesús los envía con el mensaje del amor de Dios al mundo. Entonces, en nuestra adoración, que es central, que es fuente para nosotros, oímos la palabra del Evangelio, recibimos el poder del Espíritu Santo juntos, y entonces juntos somos enviados al mundo con ambas cosas, para llevar la palabra, para llevar la presencia de Dios. Entonces, primer verbo esencial es adorar. Comencemos ahí. Cuando nos reunimos, pero también obviamente en tu casa puedes. Haz de la adoración tu centro. Sé como Abraham, que llegaba a la tierra prometida y lo primero que hizo fue construir un altar. Verbo número 2, andar. Después de adorar, somos enviados a andar. Dice Pablo en Efesios 4, versículo 1, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. La palabra aquí que se traduce vivir, en su original es andar. Pablo les está diciendo, yo les ruego que ustedes anden de una manera digna del llamamiento que han recibido. Entonces, somos llamados a vivir con Dios y para Dios en este mundo. Somos llamados a andar con Dios en el mundo. ¿Dónde hacemos eso? Pues obviamente no solo en el lugar donde adoramos juntos. Andar es realmente donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos divertimos. En todas las esferas de nuestra vida somos llamados a andar con Dios. Adoramos y luego andamos. Andar significa entonces ser un discípulo, un aprendiz de Jesús. Un bebé no nace caminando, ¿verdad? Cuando nace un bebé, nunca hemos visto que cuando lo quieran cargar diga, no gracias, yo no necesito eso, pues yo ya sé caminar, ¿verdad? Y el bebé se levanta y va caminando, pues. Ahí a su cuna en el hospital, donde se acuesta hasta que lo lleven a su casa. No vemos eso. Sabemos que pues nace con piernas, pues para aprender a caminar. Es parte de su naturaleza, pues. Pero todavía no lo sabía hacer. Tiene que aprender. Pues un cristiano es así. Como cristiano, tú has nacido con piernas para aprender a andar. Entonces, todo cristiano es un discípulo. Estábamos practicando los pastores pues, de las iglesias de Regions aquí en la ciudad hace algunas semanas y surgió esta pregunta, si bien recuerdo fue Saúl que la hizo, diciendo, bueno, entonces, ¿todo creyente es un discípulo o primero pues somos creyentes y después pasamos a ser discípulos? Y pues concordamos en que todo creyente es de hecho un discípulo. Aunque pues no lo sepa todavía, porque muchas veces pues no lo sabe, como un bebé que nace y es llamado a andar y caminar y hasta correr, tal vez ganar una medalla, ¿verdad? En los 100 metros planos, en los Juegos Olímpicos, pero cuando nace todavía no está muy consciente de eso, pero tiene las piernas para poder hacerlo. Así que andar significa ser un discípulo, creer y caminar. Una escritura que nos ayuda a entender esto, en Mateo 11, versículo 28 a 30, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, o sea que casi todos nosotros, ¿verdad? Así, vengan, dice Jesús, y pues multitudes, ¿no? Yo estoy cansado, yo estoy agobiado, yo ya no puedo. Pues gracias a Dios que Jesús nos recibe así. Entonces, vengan los que están cansados y agobiados, y dice, yo les daré descanso. Ven y te daré descanso. La oferta es simple. Carguen con mi yugo y aprendan de mí.
las cosas van aumentando aquí un poquito. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, reflexionando sobre esto, pensé, caray, aquí parece que hay como 2 descansos y todos queremos descansar. Y aquí en Guadalajara, pues ahí te venden colchones por todas partes, ¿no? Pues uno pasa por un lugar y hay una nueva tienda para vender colchones. Prende la televisión, te van a vender colchones, almohadas y bueno, parece que tenemos una necesidad urgente por descansar. Queremos descansar. Pero pues descansar espiritualmente pues es más importante. Pero yo veo aquí 2 descansos que no había visto antes, la verdad. Un descanso al acercarnos a Jesús. Ven a mí y te voy a dar descanso, dice Jesús. Es la condición ahí. Pero luego hay otro descanso. Dice, tome mi yugo sobre tu vida. Acepta este yugo, aprende a ser un discípulo y entonces encontrarás descanso. Entonces hay el descanso de acercarnos a Jesús y el descanso de andar con Jesús. Hay muchos cristianos que han entregado su vida a Jesús, pero no se les ve descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque no están andando con Él. Y hay un descanso que solo recibimos cuando andamos, aprendemos a andar en sus caminos. Tú puedes ver a veces tu familia, amigos, vecinos, y los ves tumultuados, así como si agobiados, confundidos, y parece con la voluntad de crearse más problemas de los que ya tienen. Y tú piensas, ¿por qué no? ¿Por qué no se acercan a Cristo? ¿Por qué no aprenden a caminar con Cristo? Si vivieran un poco diferente y Dios les ofrece esa vida diferente, su vida sería de alegría y de paz. El yugo que Jesús nos ofrece nos habla de intimidad, ¿no? De gobierno, de aprendizaje, de trabajo. Pues el yugo era un instrumento agrícola donde se unía a un animal novato y más joven a un animal experimentado y más viejo, para que el más novato pues aprendiera a arar bien la tierra, a trazar líneas rectas, ¿verdad? A mantenerse en el trabajo, a no distraerse, a perseverar. Todo esto era pues la idea del yugo y pues enseñarle a caminar. Entonces la vida cristiana pues es así. Recibimos la gracia de Dios, pero al mismo tiempo aprendemos a caminar en el gobierno de Dios. Sabemos que Jesús es Salvador y también Jesús es Señor. Nos gozamos en el amor de Dios incondicional por nosotros, pero ese amor nos hace arrodillarnos ante la autoridad de Dios, ¿verdad? Hace años oí a un predicador preguntar, pues, si nosotros como creyentes vivimos como novios con Jesús o como casados. Y pues sí, existen creyentes que pues viven más como novios, pues se arreglan, se encuentran con Jesús, reciben un regalo, ¿verdad? Algunas palabras de amor y pues, ay, qué lindo es esto, amo tanto a Jesús, es el novio perfecto. Y luego pues, ok Jesús, gracias por tu regalo, gracias por tus palabras, gracias por esa linda tarde, esa linda noche, entonces, pero ya me voy a mi casa, ¿verdad? Voy contigo. No necesitas. Porque andan de novios con Jesús. Pero lo que necesitamos es, digámosle así, casarnos para que Jesús pueda entrar a nuestra casa, estar todo el tiempo con nosotros, llegar hasta el fondo, pues, de la cocina y los rincones más oscuros y vivir con nosotros para enseñarnos realmente a vivir, ¿verdad? Andar, no solamente aparecer en una cita, sino andar con Jesús. Dicen de la reina de Inglaterra, luego que ella reina pero no gobierna, solamente tiene que firmar los decretos que le manda el parlamento que toma las decisiones. Entonces tendrá grandes
grande pompa y pues privilegios, pero realmente no decide. Y a veces nosotros como con Jesús hacemos lo mismo. Preparamos nuestros decretos, nuestros planes, somos nuestro propio parlamento, lo sometemos todo a nuestra propia votación, decimos estoy de acuerdo y luego ya lo presentamos con Jesús. Fírmale ahí nomás. Para que podamos hacer con la bendición de Dios, claro. Écheme tu bendición, Señor. Pero no es así como funciona, ¿verdad? Jesús es Salvador, pero es también Señor. Entonces, adoramos, pero también andamos. Y pues vamos rápido por el tiempo, ¿verdad? Verbo número 3, anunciar. Pablo dice a los Efesios, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo aquí está invitando a los Efesios a participar con él en su misión apostólica. Y voy a entender que también espera que ellos estén involucrados en anunciar el Evangelio ahí mismo donde ellos están. Ya les ha dicho en el capítulo 1, Dios los escogió desde antes de la creación, la fundación del mundo, para alabanza de su gloriosa gracia. Y en la Biblia, pues, cuando alguien es escogido, no vamos a entrar en todos los pormenores de la doctrina de ser escogidos por Dios, pero una cosa hay muy clara en la Biblia: cuando alguien es escogido para una tarea, para que otros también puedan ser escogidos. Abraham es escogido por Dios, bendecido para que las naciones todas puedan recibir la bendición de Dios. Entonces tú y yo somos iguales. Dios nos ha escogido para que otros puedan conocer. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde vamos a anunciar el Evangelio? Pues en los mismos lugares donde andamos, ¿no? Donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos divertimos. No tenemos, a menos que Dios nos llame a ello, que ir a un país lejano para hacer esto, para participar en esta misión apostólica. No, ahí en el club de tenis, ahí en el supermercado, ahí con la señora que vende las tortillas, o donde sea, ahí en el trabajo, con los colegas, compañeros, pues en todos lados, pues, ahí en el café, podemos nosotros anunciar. Siempre orando, como dice Pablo, oren. Anunciamos orando para que Dios obre y Dios nos abra puertas. Y pues les voy a pasar rápido una estrategia evangelística que todos podemos aplicar. Ahí les va en 5 palabras: encuentros, talentos, eventos, alimentos y tormentos. Sencillo. Encuentros. Pedir a Dios que Él nos dé encuentros con personas con quienes podemos hablar de Cristo o a quienes podemos servir. Pedir citas divinas. Pedir que Dios nos guíe a las personas indicadas que necesitan lo que tú y yo podemos darles, ¿verdad? Orar por encuentros, talentos, utilizar las cosas que sabemos hacer bien o que nos gusta hacer para que las personas puedan conocer al Señor. ¿Te gusta cocinar o quieres aprender a cocinar? Pues vas y tomas una clase de cocina, pero porque te gusta. Pero a tu alrededor hay gente que no conoce a Cristo. Entonces no tiene que ser un sufrimiento evangelizar, sino utilizar los talentos que tienes. ¿Cómo puedes usar las cosas que haces bien, las cosas que te gustan hacer, para que otros conozcan de Jesús? Eventos. Sencillo. Cuando hay eventos en la iglesia, cuando hay un domingo de amigos o alguna otra cosa así de ese tipo, entonces invitar. La mayoría no van a la iglesia luego porque nadie los invitó. Entonces, eventos, aprovechar los eventos para invitar. Alimentos, este es el que más nos gusta, ¿no? Ahora sí llegó la estrategia buena. Pues, comer con gente, invitar a vecinos, familiares, amigos, sentarse para tomar un café. Para comer alguna cosa. Y ahí, pues, mientras comemos, vamos haciendo amistad
y vamos conociendo a las personas y pueden ir abriendo pues sus corazones. Alimentos, la buena noticia. Puedes evangelizar comiendo. Y finalmente tormentos. ¿Tormentos por qué? Tormentos pensando en cuando las otras personas tienen necesidad. Es cuando pueden pues estar más abiertos y necesitan una mano. Necesitan a alguien que los escuche. Necesitan a alguien que ore por ellos. Que los acompañe pues en ese momento difícil. Tormentos. Entonces, ¿quién está necesitado? ¿Quién está necesitando oración a nuestro alrededor? Ahí podemos ayudar. Entonces, encuentros, talentos, eventos, alimentos, tormentos, una estrategia evangelística, una manera de anunciar, para lo cual fuimos escogidos y responder pues a nuestro llamado. Entonces, vamos aprendiendo pues qué tipo de iglesia Dios quiere que seamos. Primero adoramos, luego aprendemos a andar y luego anunciamos. Y la cuarta palabra es ayudar, ayudamos. Dice Pablo en Efesios 2, versículos 8 a 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, como hemos escuchado, no somos salvos por las buenas obras, sino solo por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios nos salva para hacer buenas obras, que Dios ha diseñado para cada individuo, pero también para cada iglesia en su conjunto. ¿Qué son las buenas obras? Pues en la Biblia, las buenas obras son actos de amor, servicio y sacrificio por los demás. Son maneras, las buenas obras son las maneras en que ayudamos a la gente que está en necesidad. Y esto no se refiere solo a los creyentes de la iglesia, sino también a la gente fuera de la iglesia. Dice 2 de Pedro 3:13, y seguramente todos van a hacer eco de este sentimiento. Dice Pedro, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Estamos queriendo un mundo en donde haya justicia. Jesús dice que vino para implantar el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia. Tú y yo somos instrumentos de la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Dar a cada quien lo que merece. En las Escrituras no es eso exactamente siempre lo que significa justicia. Yo quiero definir la justicia de esta manera. Que todos puedan recibir lo que Dios les quiere dar. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a eso, a manifestar la justicia de Dios para que todo quiere dar. Alguien dijo, la justicia es como se ve el amor en público, en la esfera pública. Entonces tú y yo, pues ¿qué nos toca ahí? Pues ninguna iglesia puede resolver todas las necesidades. Pero hay algunas específicas que Dios nos llama a responder pues a ellas. Allá en Río de Janeiro, en la iglesia Nueva Vida, con el pastor Cristiano, durante estos tiempos de la pandemia, él recibió oportunidades para ayudar a gente en las favelas, en un par de favelas, pues allá en Río, cerca de donde se reúne su iglesia. Una de esas favelas se llama Tierra Encantada, pero pues no es una tierra encantada en absoluto. Y pues en una favela él pudo recibir lo que es como un salón de eventos que había ahí, pero que estaba en desuso, en muy malas condiciones. Nadie hacía nada ahí para ayudar a la gente de la comunidad. Y él pidió ese espacio y se lo concedieron. Sin pagar renta, lo remodeló y ahora en ese lugar está dando de comer a niños que no reciben ya sus comidas en la escuela por causa de la pandemia. Están alfabetizando a niños y adultos. Comenzó hace como 3 meses, tiene como 100 niños ahí.
Y en otro lugar, en otra favela cercana, pues un pastor que ya no quería seguir trabajando en el espacio que tenía una especie de localito donde se reunía con la iglesia, cabían 30 personas, dijo, yo ya no quiero hacer esto, y se lo ofreció al cristiano, se lo dio. Entonces se fue para allá y está dando comidas ahí y alfabetizando ahí también. ¿Por qué menciono esto? Porque Dios preparó esas obras para que Él pudiera hacerlas y la iglesia allá pudiera hacerlas. Pero Él y su gente respondieron. Entonces, no tenemos que inventar necesidades o tratar de resolver todo, pero hay cosas donde Dios quiere que tú y yo ayudemos, o personalmente, uno a uno, o a veces en grupo, pero para que la vida de las personas cambie. Dice la Biblia que Dios levanta al pobre así del polvo, ¿verdad? De la basura, y lo sienta con príncipes. Y somos parte de esa gran transformación que Dios tiene para la gente a nuestro alrededor. Entonces, adorar y luego andar, anunciar con nuestras palabras, pero también anunciar ayudando con nuestros hechos. Una iglesia así, sencillo, ¿verdad? No es complicado, lo puedes recordar fácil. Una iglesia así es una iglesia conforme al corazón de Dios, conforme a las Escrituras, y es una iglesia que hará algún impacto y tendrá una influencia en la sociedad a su alrededor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos sencillamente que nos ayudes a hacer esa iglesia que nos has llamado a hacer. Llénanos de tu palabra y tu presencia, llénanos de fe, de alegría, de gozo, pero también, Señor, de compasión. Danos gracia para caminar de cerca contigo y guíanos a las personas y necesidades que tú quieres que ministremos, personal y comunitariamente. Ponemos la iglesia en tus manos para tus propósitos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Que tengan excelente domingo. Un gran abrazo para todos ustedes. Bye.